Los vaquianos recorren esa pica en aproximadamente 2 horas. Y nosotros que empezamos ahí el recorrido, tardamos 3 horas y media en llegar hasta el barco, con bastantes dificultades, limitaciones. Miren ahí cómo es el fango y la forma que uno va caminando y tratando de sortear todas esas dificultades para llegar. Después de las 3 horas y media, nos conseguimos ahí ese gran barco. Para darle algunas características, se trata de un barco más o menos del mismo tamaño del que tenemos al fondo de esta fragata argentina. Tiene aproximadamente 120 metros de largo y tiene 2 paletas a vapor. Esas son las paletas que sirven para la propulsión del barco. Y en la parte interna podemos ver 2 grandes torres que entendemos que son las chimeneas del vapor, que se pueden apreciar todavía colocadas en el centro del barco. Ahí pueden ver los costados, esas ventanillas. Creo que bueno, las personas que me acompañaron en esta expedición, el periodista David Contreras, Premio Regional de Periodismo del periódico Noticia al Día, el periódico digital, y Wilmer Ariza, que es el secretario de Estado para el sur del lago. ¿Vos has tallado esta vez? Wilmer no llegó porque, a pesar de que habíamos construido un helipuerto muy cerca del barco, el piloto consideró que no había condiciones para llegar hasta ese sitio y decidimos entonces hacer el recorrido a pie, y por supuesto Wilmer las condiciones no le daban para llegar hasta el sitio. Fuimos hasta el sitio, como le dije, David Contreras, Noticia al Día, y yo llevé las cámaras de Aventura TV para poder hacer el registro, que tenía 2 propósitos. El primero es mostrarle al país este hallazgo que hicieron los lugareños, y segundo, ofrecérselo tanto a la Armada como a los historiadores para que determinen cuál es el barco que se encuentra en ese sitio. Hay 2 versiones que hemos podido investigar, y ahí la historiadora Ligia Berbesí nos ha tratado de orientar un poco, y ella ha hecho un esfuerzo bien grande por determinar eso. Hay 2 barcos llamados Venezuela, como este que se encuentra ahí, que uno es comercial y data más o menos del año 1849, que entró por el Orinoco, y que existe el registro, más o menos el tamaño coincide con este barco. Es un barco comercial y fue el primer barco a vapor que llegó a Venezuela. Después hay otro registro de un barco que también se conoce como el primer barco comprado por la Armada de Venezuela, y creo que el año de la adquisición fue 1849. Tiene características muy similares a esta, y solo que se llama venezolana. Este se llama Venezuela, pero no sabemos si puede haber alguna confusión en el registro, y realmente puede ser ese. Dentro de las cosas importantes que nos encontramos cuando hicimos la exploración en el barco es que las vigas tienen una firma que dice Phoenix Iron Compañía, y al revisar ese nombre nos encontramos con una empresa norteamericana que fabricaba cañones y barcos militares desde el año 1840. Por eso nos da elementos que nosotros queremos ofrecérselo, como decíamos, a la Armada, para que podamos determinar realmente el valor histórico de esta embarcación, que sea cual sea la tiene, porque son más de 100 años que tiene en esa zona. Todo el mundo se pregunta cómo llegó hasta ahí, y bueno, solo la investigación que podamos avanzar, y que los investigadores, los historiadores, con los oficiales de la Armada y los periodistas que pudimos haber estado ahí, pueda determinar. Pero yo pienso, y ahí comparto con el gobernador la tesis de que puede ser un barco militar, y que en alguna de esas refriegas que hubo a principios del siglo XX con los alemanes, creo que fue por el cobro de deudas, y que ellos se llevaron el barco en huida y se les encalló en esa zona, que es exactamente la boca número 1 del río Catatumbo. El río Catatumbo tiene 2 bocas. Esa se sedimentó y se tapó hace varias décadas, y la sedimentación fue avanzando sobre
sobre el lago y ya, como les digo, hay 1 kilómetro desde la playa hasta donde está el barco. Por supuesto, en una zona completamente pantanosa, donde yo diría que más del 60-70% es agua y es fango, y el resto es la vegetación que se ha ido formando y que permite más o menos escalar hasta llegar al barco. Yo, como una idea que hemos venido manejando, el equipo que fue hasta allá y que el mismo gobernador ha venido promoviendo, es la posibilidad de rescatar ese barco, de repararlo en el sitio y con una draga acuática poder abrir nuevamente una entrada al Catatumbo, que por cierto el secretario de Estado para el sur del lago nos comentaba que es necesario hacerlo para aliviar un poco la zona de la segunda boca, que es la que promueve las inundaciones en esa zona del Congo Mirador y de los municipios del sur del lago. Entonces ese rescate creo que es importante, creo que se puede hacer después de observar el barco y ver, bueno, está bastante deteriorado, pero puede reflotarse y traerlo hasta las orillas de Maracaibo para mostrarlo y para ofrecerle al país parte de su legado histórico, pues, que se encuentra, estaba abandonado ahí y que gracias a estos lugareños pudimos hacer ese hallazgo, o pudieron hacer ese hallazgo y mostrárnoslos a nosotros para que nosotros a la vez podamos mostrárselo al país y a todas, bueno, las instituciones que de una u otra forma pueden formar parte de eso. Yo creo que hay que volver al sitio y hacer unas mediciones que la profesora Ligia Berbecino los comentaba, la necesidad de medir exactamente toda la estructura para determinar históricamente cuál es el que se asemeja más a eso. Y queremos, bueno, dejarle a la Armada la posibilidad de que puedan llegar, reconocer y determinar si es realmente el primer buque que compró la Armada venezolana para su flota histórica. Un gran compromiso, bueno, cuenta con eso, compañero, camarada. Vamos, ya Clemente, vamos a proceder. Vamos a montarnos en el proyecto, vamos a llevar el equipo, los comandos, Remigio, y ver cómo está la estructura, que es lo primero. Si queremos sacarlo, hay que ver si no lo saquemos de su lecho y perdamos el barco. Sí. Hay mucho, hay que hacerle bastante estudio, aparte de medidas y eso, y verificar si es de nosotros, que lo más seguro con lo que nos acaba de decir, casi seguro que los primeros barcos que tuvo la Armada venezolana, pero vamos a hacer un buen estudio, un buen equipo. Ya dije al comandante naval de operaciones, el vicealmirante Díaz Clemente Antonio, que va a ser responsable, va a llevar la batuta de esa investigación, de ese proyecto. Gracias, muchas gracias, almirante. Esa es una hipótesis que yo le daba a Ligia y a Julio. Yo le decía, porque cuando hubo la agresión de las potencias a principios de siglo, nosotros no teníamos con flota para enfrentar, bueno, Alemania, venían los Estados Unidos, creo que Inglaterra también. Entonces, ¿cómo enfrentar todas las potencias del mundo cuando apenas nos estábamos recuperando de una guerra tan tremenda como había sido la guerra de independencia y después la guerra federal? Es a principios del siglo, 1905 fue la invasión de las potencias. 1902. 1902. Fue en diciembre de 1902, algo así era, ¿no? Porque fue cuando hizo la proclama aquella, el Cabito y tal, de que venga. Sí, Ligia. No, buenas noches, ¿cómo están? Gobernador, yo un poco para tomar la palabra suya, almirante. Ya cuando Wilmer nos ocupó de esta gran preocupación, nos puso mucho trabajo, ¿no? Inmediatamente me dirigí al Archivo Histórico de la Armada en Caracas, coincidió que yo estaba en Caracas en el archivo, en la Biblioteca Nacional, y pude adelantar algo, ¿no? Indudablemente que sí, el primer embarcación militar que comprado por la Armada fue en 1859, ¿verdad? Que se llamó la goleta venezolana. Pero
con esa preocupación me vine a los archivos nuestros, donde tenemos aquí en el Archivo Histórico del Estado un aproximado de 300 tomos, almirante, para investigar la historia de la Armada, que está a la orden de ustedes. Ya hemos hecho un inventario, no completo, ¿no? Tenemos un mes, gracias a Wilmer trabajando en eso. He proporcionado alguna información, pero he logrado registrar en 1832 otra goleta nacional venezolana, que no sabemos a quién pertenece, y para ese momento, gobernador, ya tenemos un registro, un movimiento de entradas que venían desde el puerto de Guaranao a Maracaibo, de más de 20 goletas, por decir algo. Yo creo que hay más, pero estamos en eso, ¿no? Vamos empezando la investigación. Sin embargo, gobernador, y ustedes, la gente de la Armada, tengan la certeza que vamos a hacer un trabajo excelente para reconstruir la historia de la Armada venezolana y para decir lo que siempre hemos dicho con usted, gobernador, dignificar al pueblo venezolano, volverle la dignidad de lucha, de constancia, de trabajo y de dedicación y esfuerzo a la construcción de esta patria. Nosotros desde el acervo histórico, de verdad que, y junto al doctor Vinicio Nava, ha sido un colaborador excelente desde la Academia de la Historia, y hemos venido haciendo este trabajo. De manera, gobernador, que ya cuando usted habla y hace referencia a esa invasión, ya nosotros tenemos registrada una cantidad de buques de la Armada venezolana que defendieron y estuvieron allí presentes para hacer frente a esa invasión. Y no solamente aquí, en el Zulia, en el oriente también. O sea, no por casualidad, la navegación a vapor empezó por el oriente. Cuando en el año 1848 se construyó la primera compañía de vapores y ya el vapor o la goleta venezolana estaba allí. Entonces, bueno, tenemos por delante un reto. No podemos, muy fuerte. Una investigación bien buena, Ligia. Sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vinicio está pidiendo una palabra de 1 minuto. Dale, Vinicio. Gracias, Ligia. En 1848, muchos de acá lo conocen, hubo el asesinato del Congreso en Caracas. Entre los asesinados estaba el diputado por el Zulia, Salas. Y el pueblo del Zulia se levantó. Y no fue Venancio Pulgar, fue Aniceto Serrano. Él no era militar, pero eso motivó que mandaran una expedición muy fuerte que acunó en la boca de Zulia, pues nosotros no hablamos de Catatumbo, sino en la boca de Zulia, sí, bueno, a más de 50 piraguas. Ahí, bueno, hubo un poderío militar contra los zulianos que estaban tripulando solamente piraguas. Y si mi memoria no me falla, comandaban esas fuerzas navales de Venezuela, las comandaba Justo Briceño, uno de los próceres de la independencia, ya estaría muy viejo. Y vino, y me pesa esto mucho decirlo, comandando la atrevida, José Ramón Yepes, que como saben ustedes, fue comandante general de la Marina, el gran poeta que murió aquí muy cerca, cuando se cayó al lago, inspirado en nuestras estrellas que adornan nuestro lago. Es decir, tomo en este minuto la oportunidad para llamar a que investiguemos lo del año 48, porque pudiera ser una de esas goletas enviadas por el poder central contra el Zulia. Eso podría ser, esa es otra hipótesis. Según eso, debería tener casi 130 años allí, ¿no? La hipótesis mía era más sencilla, profesor. Yo decía de pronto, tratando de preservar una goleta que no era tan moderna, ya debería tener unos 50 años, 60 años, la metieron hacia el sur, porque fundamentalmente la defensa, por lo menos la defensa de Maracaibo, la cimentaron en el poder de fuego que podía tener el castillo de San Carlos.